Tengo 32 años, y recién ahora puedo nombrar lo que viví. Durante décadas, mi infancia fue un territorio prohibido en mi memoria, un lugar al que no me atrevía a regresar porque cada recuerdo olía a desinfectante, a mentiras y a ese miedo visceral que solo conocen los niños obligados a guardar secretos de adultos. Mi nombre es Valentina Santoro, y pasé los primeros 17 años de mi vida limpiando los pecados de una familia que nunca fue realmente mía. O eso creí durante mucho tiempo. La mansión Santoro se alzaba en el barrio más antiguo de la ciudad, una construcción de 3 pisos con fachada de piedra gris que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía ventanas altas con postigos de madera oscura que crujían con el viento, un jardín delantero donde las rosas nunca florecían del todo, y una verja de hierro forjado con el escudo familiar, un águila sosteniendo una balanza en sus garras. Justicia, decía la inscripción latina debajo. ¡Qué ironía! Recuerdo mi primer recuerdo consciente con absoluta claridad. Tenía 5 años y estaba de pie en el estudio de mi abuelo Octavio, mirando cómo su mano temblorosa vertía whisky en un vaso de cristal. Era media tarde, pero las cortinas estaban cerradas. Siempre estaban cerradas en esa habitación. Valentina, me dijo sin mirarme, con esa voz grave que hacía eco contra las paredes forradas de libros, tu tío Armando cometió un error esta mañana. Un error grave. Yo no entendía qué significaba aquello. Era tan pequeña que apenas llegaba a la altura de su escritorio de caoba. Pero algo en su tono me hizo quedarme completamente quieta, con las manos entrelazadas frente a mi vestido blanco con encaje. El mayordomo encontró algo en su habitación, algo que no debería estar ahí. Hizo una pausa larga, estudiándome. Necesito que me ayudes a resolver este problema. No me preguntó si quería ayudar. No me explicó qué había encontrado. Simplemente me llevó de la mano hasta la habitación del tío Armando, una suite en el ala oeste que siempre olía a tabaco y a ese perfume dulzón que usaban las mujeres que lo visitaban. Dentro, sobre la cómoda, había un sobremanila. Mi abuelo lo tomó con un pañuelo para no dejar huellas digitales. Ahora entiendo ese detalle con claridad escalofriante, y me lo entregó. Esto va a desaparecer. Lo vas a guardar en tu habitación, en el fondo de tu armario, durante una semana. Nadie registra la habitación de una niña. Después, yo vendré por él. ¿Qué hay dentro? Pregunté con esa curiosidad inocente que todavía no había sido aplastada por el miedo. Nada que debas ver, nada que debas mencionar. Si alguien pregunta, si tu abuela pregunta, si tu madre pregunta, tú no sabes nada. ¿Entiendes? Asentí, aunque no entendía nada. Tomé el sobre. Pesaba poco pero se sentía importante, peligroso. Lo escondí exactamente donde me indicó, entre mis vestidos de domingo y una caja de zapatos que nunca usaba. Durante esa semana, aprendí mi primera lección sobre el silencio, que puede doler físicamente, como una piedra alojada en la garganta. Cada vez que mi madre me preguntaba cómo había estado mi día, cada vez que mi abuela Constanza me acariciaba el cabello durante la cena, yo pensaba en ese sobre y sentía que llevaba algo muerto dentro de mí. Esa fue la primera vez, no la última. La estructura familiar de los Santoro funcionaba como una máquina perfectamente aceitada de apariencias y control. En la cúspide estaba mi abuelo Octavio, un abogado retirado cuya reputación en la ciudad era intachable. Había sido juez durante 20 años, había asesorado a 3 gobernadores, y su nombre aparecía en placas conmemorativas de instituciones benéficas. Puertas afuera, era un pilar de la comunidad. Puertas adentro, era un tirano silencioso que gobernaba con miradas y silencios más que con gritos. Mi abuela Constanza era su complemento perfecto. Alta, delgada, siempre vestida con colores oscuros y perlas auténticas, se movía por la mansión como un espectro elegante. Obsesionada con las apariencias, inspeccionaba cada detalle, que los cubiertos estuvieran perfectamente alineados, que los retratos familiares colgaran sin una pizca de polvo, que nadie alzara la voz durante las comidas. Su amor era condicional, medido en función de cuán bien representabas el apellido Santoro. Una Santoro nunca llora en público, me decía mientras me apretaba el brazo con fuerza cuando tenía 6 años y había tropezado en el jardín durante una reunión familiar. Sonríe, siempre sonríe. Mi madre, Isabella, era un personaje más complejo, hermosa de una manera frágil, con el cabello castaño siempre recogido en un moño impecable y los ojos color avellana que parecían estar constantemente al borde de las lágrimas. Nunca me abrazaba en público. Nunca me defendía cuando mi abuela me corregía con dureza. Pero a veces, muy tarde en la noche,
Entraba a mi habitación y se sentaba al borde de mi cama. Perdóname, susurraba en la oscuridad. Perdóname, Valentina. Yo no sabía por qué se disculpaba. Ahora sí. Luego estaba mi tío Armando, el hijo mayor, el favorito. Apuesto, carismático, con una sonrisa que engañaba a todo el mundo. Trabajaba en el bufete familiar pero pasaba más tiempo en bares y clubes que en tribunales. Traía mujeres diferentes cada mes, a veces cada semana. Y dejaba rastros, ropa interior olvidada, botellas vacías, cigarrillos con marcas de labial. Rastros que yo aprendí a limpiar. Val, cariño, me decía con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. ¿Podrías hacer algo por tu tío favorito? Y yo lo hacía. Siempre lo hacía. Recogía las evidencias de sus noches de excesos, las escondía en bolsas de basura que sacaba por la puerta trasera, inventaba excusas cuando mi abuela preguntaba por qué faltaban toallas o porque había manchas de vino en la alfombra. Fui yo, mentía. Derramé jugo de uva mientras jugaba. Y recibía el castigo. 1 semana sin postre. 2 semanas limpiando los pisos de rodillas. 1 mes sin salir al jardín. Asumía las consecuencias de pecados que no eran míos porque esa era mi función en la familia, ser el escudo, la coartada, la niña invisible que absorbía culpas ajenas. Después estaba Dante, el mayordomo, un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por cicatrices que nunca explicó y una lealtad hacia mi abuelo que rayaba en lo enfermizo. Lo veía todo, escuchaba todo, pero su silencio era impenetrable. A veces me miraba con algo que podría haber sido compasión, pero nunca intervenía, nunca me ayudó. Y finalmente, la tía abuela Margarita, la hermana menor de mi abuelo, una anciana de 80 y tantos años que pasaba sus días en una silla de ruedas junto a la ventana del segundo piso, observando, siempre observando. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como cuchillos precisos. Esa niña tiene los ojos de él, dijo una vez durante una cena navideña, mirándome fijamente. Todos se quedaron en silencio. Mi abuelo dejó su copa con un golpe seco. Margarita, tus medicamentos te hacen decir tonterías. Mis medicamentos no nublan mi memoria, Octavio. Esa niña tiene los ojos de Rafael, los mismos exactamente. No supe quién era Rafael hasta muchos años después, pero ese nombre quedó grabado en mi mente, junto con la tensión que siguió a esas palabras. Mi madre se levantó de la mesa tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Mi abuela presionó su servilleta contra sus labios con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y yo, sentada en mi lugar asignado, siempre al final de la mesa, siempre cerca de la cocina para poder levantarme a servir si era necesario, entendí que acababa de escuchar algo importante, algo prohibido. Mi educación formal era rigurosa. Colegio privado católico, clases de piano los martes, francés los jueves, etiqueta los sábados. Pero mi verdadera educación ocurría en los pasillos de la mansión Santoro, en las lecciones no escritas sobre cómo mantener secretos, cómo mentir con convicción, cómo borrar evidencias. Cuando tenía 8 años, mi tío Armando llegó a casa a las 4 de la mañana con sangre en la camisa. Yo no debería haber estado despierta, pero las pesadillas me mantenían en un estado de vigilia constante en aquella época. Escuché el coche, escuché sus pasos tropezados en la escalera, escuché cómo vomitaba en el baño del segundo piso. Mi abuelo apareció en su bata de seda, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Valentina, me llamó desde el pasillo, aunque yo estaba escondida en el hueco de la escalera. Sé que estás ahí. Ven. Me llevó al baño donde Armando estaba recostado contra la pared de azulejos, con los ojos vidriosos y las manos temblando. La camisa blanca tenía una mancha grande y oscura en el costado. Hubo un accidente, dijo mi abuelo. Un desacuerdo en un bar. Tu tío actuó en defensa propia. ¿La otra persona? Pregunté, y me sorprendió mi propia voz, tan pequeña y temblorosa. Eso no te concierne. Lo que te concierne es esto. Señaló la camisa. Necesito que la quemes, en la chimenea del sótano, donde nadie la vea. Y después, si alguien pregunta, si la policía llega a preguntar, tu tío estuvo en casa toda la noche, cenó con nosotros, se retiró temprano, lo viste subir a su habitación a las 10. ¿Lo entiendes? Pero yo no vi. Ahora sí lo viste. Su mano se posó en mi hombro con una presión que dolía. Lo viste claramente, ¿verdad? Asentí. Tomé la camisa ensangrentada. Todavía estaba tibia. El olor a hierro y alcohol me dio náuseas, pero tragué saliva y bajé al sótano.
Encendí el fuego en la vieja chimenea que ya nadie usaba y observé cómo las llamas consumían la tela blanca, transformándola en cenizas negras. 2 días después, vinieron 2 policías. Hicieron preguntas. Mi abuelo les ofreció café. Habló con ellos en el estudio con la puerta cerrada durante 20 minutos. Cuando salieron, me llamaron. ¿Tu tío Armando Santoro estaba en casa la noche del martes? Miré sus uniformes, sus libretas, sus ojos escrutadores. Miré a mi abuelo, que asentía casi imperceptiblemente. Sí, dije con una claridad que me sorprendió. Cenamos juntos, pasta con salsa de tomate. Después jugó ajedrez conmigo en la sala. Se fue a dormir temprano porque dijo que tenía dolor de cabeza. Los detalles hacían creíble la mentira. Mi abuelo me había enseñado eso. Los policías se fueron. El caso se cerró. Nadie habló más del tema. Y yo aprendí que podía mentirle a la autoridad sin que me temblara la voz, que podía construir realidades alternativas con palabras, que podía ser cómplice de crímenes siendo apenas una niña. Esa noche, mi tío Armando entró a mi habitación con una caja de chocolates suizos. «Eres una Santoro de verdad», me dijo, revolviendo mi cabello. «Sabía que podíamos confiar en ti». No me comí los chocolates. Los escondí en el fondo de mi cajón hasta que se cubrieron de polvo blanco. No quería su agradecimiento. No quería ser una Santoro de verdad si eso significaba lo que acababa de hacer. La mansión Santoro era un laberinto diseñado para guardar secretos. Había habitaciones que permanecían cerradas con llave, el antiguo consultorio donde mi abuelo había atendido casos privados, el cuarto de archivo donde se guardaban documentos familiares que se remontaban a 4 generaciones atrás, el ático donde supuestamente solo había muebles viejos y cajas polvorientas. Los pasillos eran largos y oscuros, con papel tapiz de terciopelo burdeos que absorbía el sonido. Las tablas del piso crujían en lugares específicos, y yo aprendí a evitarlos cuando quería moverme sin ser detectada. Había rincones donde podías escuchar conversaciones de habitaciones adyacentes si presionabas el oído contra la pared, rejillas de ventilación que transportaban voces desde el primer piso hasta el tercero. Me convertí en una experta de ese espacio. Sabía que la tercera baldosa del baño principal estaba suelta y que debajo había un hueco donde mi abuela escondía joyas que no quería que mi abuelo vendiera durante sus épocas de problemas financieros. Sabía que en el estudio, detrás del retrato del bisabuelo Santoro, había una caja fuerte empotrada cuya combinación era la fecha de fundación del bufete familiar. Sabía que en el jardín, junto al rosal marchito del lado este, había tierra removida donde Dante había enterrado algo una noche de invierno que nunca me atreví a desenterrar. Los retratos familiares cubrían las paredes del recibidor y la escalera principal. Rostros serios, vestidos de época, miradas que parecían seguirte. Mi bisabuelo Rafael Santoro, fundador del bufete, con su bigote imponente y su traje de 3 piezas. Su esposa, Lucía, con un collar de esmeraldas que según la leyenda familiar había sido un regalo de un gobernador. Sus 4 hijos, todos varones, todos abogados, y así sucesivamente, generación tras generación de hombres con mandíbulas cuadradas y mujeres con peinados elaborados. Pero mi retrato nunca se agregó a esa galería. Ni siquiera una fotografía. No es necesario, decía mi abuela cuando yo preguntaba. Los retratos son para los herederos directos. Yo asumí que era porque mi padre había abandonado a mi madre antes de que yo naciera, un tema del que nadie hablaba jamás. Asumí que mi linaje estaba manchado, que yo era una Santoro de segunda categoría, tolerada pero no celebrada. ¿Cómo me equivocaba? Las cenas familiares eran ceremonias de poder disfrazadas de tradición. Cada domingo a las 7 en punto de la tarde, todos debíamos estar sentados en el comedor principal. La mesa de caoba podía acomodar a 16 personas, aunque usualmente éramos solo 8 o 9, mi abuelo en la cabecera, mi abuela a su derecha, mi tío Armando y su esposa del momento a la izquierda, mi madre en algún punto intermedio, la tía abuela Margarita en su silla de ruedas junto a la ventana, y yo al final, cerca de las puertas batientes que conducían a la cocina. Dante servía en silencio, movimiento tras movimiento perfectamente coreografiado. Primero el vino, después el pan, luego la sopa, después el plato principal, finalmente el postre y el café. Nadie empezaba a comer hasta que mi abuelo levantara su tenedor. Nadie se levantaba hasta que él se levantara. Las conversaciones seguían un patrón predecible. Mi abuelo hablaba de casos legales, de contactos políticos, de inversiones. Mi abuela comentaba sobre eventos sociales, sobre qué familias estaban subiendo o bajando en la escala social de la ciudad,
sobre quien había cometido alguna indiscreción pública. Mi tío Armando alardeaba sobre cierres de negocios y relaciones influyentes. Mi madre permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, empujando la comida en su plato sin realmente comer. Y yo observaba, siempre observando. Aprendí a leer los silencios. Cuando mi abuelo dejaba de hablar abruptamente y miraba su vino, significaba que algo lo había irritado. Cuando mi abuela tocaba su collar de perlas repetidamente, estaba ansiosa por alguna razón. Cuando mi tío Armando bebía demasiado rápido, venía de algún problema que eventualmente aterrizaría en mis manos para limpiarlo. Una noche, cuando tenía 10 años, mi abuela se dirigió a mí directamente durante la cena, algo inusual. Valentina, ¿qué aprendiste esta semana en tus clases de etiqueta? ¿Cómo doblar servilletas de lino en forma de cisne, abuela? ¿Y la diferencia entre copas de vino tinto y blanco según el tamaño del cáliz? Bien, esas son habilidades importantes para una señorita. Aunque, hizo una pausa, tomando un sorbo de su vino, debo decir que no entiendo por qué invertimos tanto en tu educación. No es como si fueras a necesitarlo realmente. El comentario cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Mi madre soltó su tenedor con un sonido metálico. Mi tío Armando se atragantó con su agua. Mi abuelo levantó la vista con una mirada de advertencia hacia su esposa. Constanza, dijo con voz peligrosamente suave. ¿Qué? Mi abuela fingió inocencia. Solo digo la verdad. La niña debe entender su posición. No es como Armando, que algún día heredará el bufete. No es como sus futuros hijos, que llevarán el apellido hacia adelante. Ella es, bueno, ella es una circunstancia. Una circunstancia. La palabra se clavó en mi pecho como un anzuelo. Sentí que mi rostro ardía, pero recordé sus propias lecciones. Una Santoro nunca llora en público. Mantuve la mirada en mi plato, contando los granos de arroz para no derrumbarme. Mi madre se levantó de la mesa sin pedir permiso, algo impensable. La escuché subir las escaleras casi corriendo. Mi abuelo limpió su boca con la servilleta. Todos hemos terminado. Valentina, recoge la mesa. Era la tarea de Dante, pero no protesté. Me levanté y comencé a apilar platos con manos temblorosas mientras la familia se dispersaba. Solo la tía abuela Margarita permaneció, observándome con esos ojos nublados por cataratas pero que parecían ver más allá de las apariencias. Niña, me llamó con su voz rasposa. Acércate. Dejé los platos y me acerqué a su silla de ruedas. Olía a lavanda y a ese aroma medicinal de la vejez. Tomó mi mano con sus dedos fríos y huesudos. No eres una circunstancia, susurró. Eres la única que importa. Y ellos lo saben. Por eso te tienen miedo. ¿Miedo? Repetí, confundida. ¿Por qué iban a tenerme miedo? Pero ya había cerrado los ojos, como si la conversación la hubiera agotado completamente. Nunca obtuve una respuesta esa noche. Y pronto, aprendí a no esperar respuestas en esa casa. Solo más preguntas, más secretos, más peso sobre mis hombros de niña. Cuando cumplí 12 años, las tareas especiales se volvieron más frecuentes y más complicadas. Ya no se trataba solo de esconder camisas ensangrentadas o inventar coartadas. Ahora me pedían que falsificara firmas, que alterara fechas en documentos, que mintiera a abogados externos, que accediera a computadoras usando contraseñas que no debería conocer. Mi abuelo me enseñó personalmente algunas de estas habilidades. En su estudio, con la puerta cerrada y las cortinas corridas, me mostraba documentos legales y me explicaba cómo una fecha cambiada podía alterar completamente el significado de un contrato, cómo una firma olvidada podía retrasar un proceso judicial el tiempo suficiente para que ciertas evidencias desaparecieran. La ley es un instrumento, decía mientras yo practicaba imitar la firma de mi tío Armando en hojas de papel, y como todo instrumento, puede usarse de múltiples maneras. Los abogados mediocres siguen las reglas. Los grandes abogados entienden cómo doblarlas sin romperlas. ¿Y qué pasa cuando sí se rompen? Pregunté una vez. Me miró con algo que podría haber sido respeto o quizás evaluación. Entonces te aseguras de que alguien más cargue con la culpa. Yo tenía 12 años y ya sabía que ese alguien más con frecuencia era yo. Pero también estaba desarrollando algo nuevo, curiosidad. Ya no era la niña obediente que asentía sin cuestionar. Comenzaba a preguntarme por qué. ¿Por qué yo? Porque siempre yo. Empecé a prestar más atención a las conversaciones que se suponía no debía escuchar. Me quedaba despierta hasta tarde, presionando mi oído contra las rejillas de ventilación, capturando fragmentos de diálogos que ocurrían pisos más abajo.
No podemos arriesgarnos a que lo descubra. El testamento debe permanecer sellado hasta. Si Rafael hubiera sabido, nunca habría. La niña tiene derecho, legalmente hablando, pero, nombres, fechas, frases incompletas que se arremolinaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Rafael. Ese nombre aparecía una y otra vez. Mi bisabuelo, el fundador. ¿Qué tenía que ver conmigo? Una noche, cuando tenía 13 años, ocurrió algo que cambió mi percepción de mi madre para siempre. Entró a mi habitación pasada la medianoche, y por primera vez, estaba borracha. Podía olerlo en su aliento, verlo en sus movimientos torpes mientras se sentaba al borde de mi cama. Tengo que decirte algo, susurró, tomando mi mano. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Finalmente alguien iba a darme respuestas. Tu padre, comenzó, pero entonces se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. No, eso no es lo importante. Lo importante es que tú eres. La puerta se abrió de golpe. Mi abuelo estaba parado en el umbral, con una expresión de furia contenida que nunca le había visto. Isabella, a tu habitación. Ahora, papá, ella merece saber que, ahora, mi madre prácticamente huyó de la habitación. Mi abuelo se quedó en la puerta, mirándome con esa mirada que había aprendido a temer. Lo que sea que hayas escuchado, olvídalo. Tu madre está indispuesta. El alcohol la hace decir incoherencias. Cerró la puerta. Escuché cómo la llave giraba en la cerradura desde afuera. Me encerró. Me quedé despierta toda la noche, escuchando a mi madre llorar en su habitación al final del pasillo, preguntándome qué había estado a punto de revelarme. A la mañana siguiente, había un candado nuevo en la puerta del archivo familiar, y mi madre tenía un moretón en la muñeca que fingía no notar. A los 14 años, conocí al doctor Ricardo Lombardi, un abogado externo que vino a la mansión para una consulta con mi abuelo. Era diferente a los socios del bufete familiar que usualmente visitaban, más joven, con un maletín moderno en lugar de los portafolios de cuero antiguo que usaban los demás, y unos lentes de montura metálica que le daban un aire intelectual. Me lo encontré en la biblioteca por casualidad, o quizás no fue casualidad, mientras yo buscaba un libro para un ensayo escolar. Él estaba revisando documentos en una de las mesas de lectura. Disculpa, dije, pensando que me ordenaría salir. Los visitantes usualmente no querían ser interrumpidos. No te preocupes, ¿eres Valentina?, preguntó, y la manera en que dijo mi nombre, como si ya supiera quién era yo, me puso en alerta. Sí, tu abuelo me habló de ti. Dice que eres muy inteligente, que ayudas mucho con asuntos familiares. Había algo en su tono. No era admiración. Era algo más parecido a preocupación. Solo hago lo que me piden, respondí cautelosamente. Se quitó los lentes, limpiándolos con un pañuelo. Valentina, ¿sabes cuáles son tus derechos como menor de edad? ¿Sabes que hay ciertas cosas que un niño no debería ser obligado a hacer, sin importar quién se lo pida? Mi corazón dio un vuelco. Este hombre estaba sugiriendo algo peligroso, algo que desafiaba toda la estructura sobre la cual se sostenía mi vida. No sé de qué habla, dije, usando la voz plana que había perfeccionado para momentos de interrogación. Claro que no, sonrió con tristeza, pero algún día lo sabrás. Y ese día, si necesitas ayuda legal, ayuda real, quiero que tengas esto. Me entregó una tarjeta de presentación. Ricardo Lombardi, abogado. Derecho familiar y sucesiones. Había un número de teléfono y una dirección. Guárdala en algún lugar seguro. En algún lugar donde nadie más la encuentre. La guardé en el forro de uno de mis libros de texto, entre las páginas y la cubierta. Esa noche, mi abuelo me llamó a su estudio. El doctor Lombardi te dio algo, ¿verdad? Mentir era inútil. De alguna manera, siempre sabía. Una tarjeta de presentación. Dámela. La tiré. Sus ojos se estrecharon. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio, y su mano se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me hizo ver estrellas. Era la primera vez que me golpeaba físicamente. Hasta ese momento, su violencia había sido psicológica, verbal, emocional. Pero esto era diferente. No me mientas, Siseo. No a mí. No después de todo lo que he hecho por ti. La tengo, admití, tocando mi mejilla ardiente. En mi habitación. Tráela. Ahora. La saqué de su escondite y se la entregué. La rompió en pedazos frente a mí y los arrojó a la chimenea. Lombardi no volverá a esta casa.
Y tú no hablarás con abogados externos sin mi permiso. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Ahora vete. Pero había memorizado el número de teléfono. Y aunque en ese momento no entendía completamente por qué, sabía que algún día podría necesitarlo. Mirando atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Yo era demasiado joven, demasiado condicionada, demasiado asustada para interpretarlas correctamente. Pero estaban ahí, como un código que esperaba ser descifrado. Las miradas. Cuando ciertos visitantes venían a la casa, viejos amigos de mi bisabuelo Rafael, socios retirados del bufete, me miraban con una expresión extraña. No era la mirada que típicamente recibe una adolescente. Era reconocimiento, como si vieran a alguien más cuando me veían a mí. Tiene su porte, dijo una vez el doctor Fuentes, un anciano que había trabajado con Rafael décadas atrás. La misma postura, los mismos gestos con las manos al hablar. Mi abuela prácticamente lo empujó fuera de la sala. Las fotografías. Había un retrato de Rafael Santoro joven en el estudio de mi abuelo, probablemente de cuando tenía unos 30 años. Un día, mientras limpiaba ese espacio, me detuve frente a él. Tenía mis ojos, no el color. Los míos eran más claros, pero la forma, la distancia entre ellos, la manera en que las cejas se arqueaban, y su nariz, una nariz recta y ligeramente respingada, era idéntica a la mía. Me quedé mirando ese retrato durante largos minutos, una sensación extraña creciendo en mi pecho. Dante entró para recoger la vajilla de la tarde y me vio parada ahí. ¿Te pareces a él?, dijo simplemente. ¿A mi bisabuelo? Más de lo que nadie quiere admitir. Quise preguntarle más, pero como siempre, se retiró en su silencio impenetrable, dejándome con más preguntas que respuestas. Los documentos. A los 15 años, me pidieron que organizara archivos antiguos del bufete que mi abuelo había traído a casa. Casos cerrados de décadas atrás que necesitaban ser catalogados antes de ser trasladados a un almacén externo. Mientras trabajaba, tarea que me tomó semanas, encontré una carpeta marcada Asunto Personal, R. Santoro. Dentro había cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante, firmadas por L. Hablaban de encuentros secretos, de un amor imposible, de una decisión difícil que debían tomar juntos. La última carta, fechada 32 años atrás, justo el año en que yo nací, decía: mi querido Rafael, he tomado mi decisión. Lo haré, aunque signifique vivir con esta mentira el resto de mi vida. Pero te juro que ella sabrá la verdad algún día, cuando sea el momento correcto, cuando pueda entender. No puedes pedirme que la condene a no saber quién es realmente. Eso sería más cruel que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Te amo, siempre, L. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Quién era L? ¿De qué decisión hablaban? ¿Quién era ella? Guardé las cartas rápidamente cuando escuché pasos acercándose. Pero esa noche, volví a bajar a hurtadillas y las fotografié con mi teléfono móvil, que acababa de conseguir contra la voluntad de mis abuelos. Necesitaba tener esa evidencia, aunque no supiera exactamente qué significaba. Los comentarios, pequeñas frases lanzadas al aire que en su momento parecían insignificantes, pero que se acumulaban. Tiene su temperamento. Rafael también era terco. Cuando ella crezca, va a reclamar lo que es suyo. Ya lo verás. No puedes esconderle la verdad para siempre, Octavio. Y mi favorita, dicha por la tía abuela Marguerita durante una de sus pocas conversaciones lúcidas: esa niña va a ser la ruina de todos ustedes, o su salvación. Depende de cómo manejen lo que viene. Pero cada vez que trataba de profundizar, cada vez que hacía preguntas directas, me encontraba con murallas de silencio, cambios de tema abruptos, o incluso castigos por meterme en asuntos que no me conciernen. A los 16 años, desarrollé insomnio crónico. No podía dormir más de 3 o 4 horas por noche. Mi mente era un torbellino de fragmentos de información que no encajaban, de presentimientos que no podía nombrar, de una verdad que sentía justo fuera de mi alcance. Mi madre se había vuelto casi un fantasma. Tomaba pastillas, muchas pastillas, para la ansiedad, para dormir, para el dolor. Apenas salía de su habitación. Cuando la veía, parecía una versión desvanecida de sí misma, como una fotografía dejada al sol demasiado tiempo. Una tarde, la encontré en el jardín, sentada en el banco bajo el rosal marchito. Me senté junto a ella sin decir nada. Después de un largo silencio, habló: tenía 18 años cuando quedé embarazada de ti. Era tan joven, tan estúpida. Pensé que hacer lo que me pedían era lo correcto.
Para todos, pero no lo fue. Te fallé, Valentina. Te fallé de la peor manera posible. ¿Cómo me fallaste? Pregunté, sintiendo que finalmente podría obtener respuestas. Pero entonces mi abuela apareció en el jardín, como materializada de la nada. Isabella, tus medicamentos. Es hora. Mi madre se levantó como una autómata y siguió a mi abuela de regreso a la casa. Yo me quedé en ese banco, mirando las rosas que nunca florecían completamente, sintiendo que estaba atrapada en una película de suspenso donde era la única que no conocía el argumento. 2 semanas antes de mi 17º cumpleaños, ocurrió algo que lo cambió todo. Hubo un incendio pequeño en la cocina, nada grave, solo una sartén con aceite que se sobrecalentó, pero el caos resultante creó una oportunidad. Todos estaban ocupados. Mi abuela supervisaba la limpieza, Dante se encargaba del detector de humo que no dejaba de sonar, mi abuelo hablaba por teléfono con el seguro, mi tío Armando estaba fuera en un viaje de negocios, y mi madre estaba, como siempre, encerrada en su mundo de medicamentos. El ático. Llevaba años queriendo subir al ático. Tomé el juego de llaves maestras que Dante guardaba en su habitación, había descubierto su ubicación meses atrás, y subí las escaleras estrechas que conducían al 3er piso, y luego las escaleras aún más estrechas que llevaban al ático. La puerta estaba cerrada con 2 candados. Probé varias llaves hasta que ambos cedieron. El aire que salió cuando abrí la puerta estaba viciado, cargado de polvo y de tiempo estancado. Encendí la luz, sorprendentemente, funcionaba, y entré. Cajas, docenas de cajas etiquetadas con años y nombres, muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, un baúl antiguo en la esquina, y en la pared del fondo, más retratos que no estaban en exhibición pública. Me acerqué a ellos. Uno mostraba a Rafael Santoro con una mujer que no era su esposa oficial, Lucía. Esta mujer era más joven, con cabello oscuro y rizado, y una sonrisa que iluminaba todo el cuadro. Estaban en algún lugar tropical, junto a una playa, él con su brazo alrededor de ella de una manera que denotaba intimidad profunda. Al reverso del cuadro, con lápiz desvanecido, Rafael y Luz, Santorini, 1992. Nuestro secreto más feliz. Luz. L. Mi respiración se aceleró. Revisé más cajas. Encontré álbumes de fotos que documentaban una relación completa. Rafael y Luz en diferentes lugares, diferentes momentos, diferentes años. Había docenas de fotografías, y en las últimas, Luz estaba embarazada. Muy embarazada. Una foto en particular me detuvo en seco. Luz sosteniendo a un bebé recién nacido, con Rafael a su lado, ambos mirando a la criatura con esa expresión inconfundible de amor parental. Al dorso, nuestra bendición. 15 de marzo, 1993. Mi fecha de nacimiento. El mundo se inclinó. Me senté en el piso polvoriento, sosteniendo esa fotografía con manos temblorosas. No podía ser lo que estaba pensando. Pero las piezas comenzaban a encajar con una claridad aterradora. Seguí buscando, ahora con desesperación. Encontré documentos, actas de nacimiento. La primera, la oficial, la que yo conocía, decía, Valentina Santoro, hija de Isabella Santoro, padre desconocido. Pero había otra, una acta original, no oficial, escrita a mano en un formulario de hospital privado, Valentina Luz Santoro, hija de Rafael Santoro y Luz Marina Torres, nacida el 15 de marzo de 1993, a las 3:47 de la madrugada. Lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Rafael no era mi bisabuelo, era mi padre, y mi madre oficial, Isabella, no era mi madre, era, ¿qué? ¿Mi prima? ¿Mi tía? Encontré cartas, tantas cartas, de Rafael a Luz, de Luz a Rafael, documentándolo todo, cómo se enamoraron cuando él tenía 58 años y ella solo 28, cómo mantuvieron su relación en secreto porque él estaba casado, cómo ella quedó embarazada, cómo decidieron que no podían exponer el escándalo. Y luego, la carta que lo explicaba todo, de Rafael a Luz, fechada 3 días después de mi nacimiento. Mi amor, he arreglado todo como discutimos. Isabella, pobre niña, accedió a registrarse como tu madre a cambio de mi protección y de una vida asegurada. Está desesperada por escapar de su propio escándalo, así que funcionó perfectamente. Nadie cuestionará que una joven soltera de nuestra familia tuvo una hija fuera del matrimonio. Es escandaloso pero aceptable. Mientras tanto,
tú desaparecerás de la ciudad como planeamos, recibirás tu compensación económica, y nuestra hija crecerá como una Santoro, con todos los beneficios que eso implica. He modificado mi testamento en secreto. Cuando ella cumpla 18 años, recibirá su herencia completa, el 60% de mis acciones en el bufete, la propiedad de la mansión Santoro, y todos los activos que he mantenido separados del patrimonio familiar principal. Es lo mínimo que puedo hacer por nuestra hija. Perdóname por no poder darle mi apellido públicamente. Perdóname por privarte de tu rol como madre. Pero algún día, ella lo sabrá todo. He dejado instrucciones selladas con mi abogado de confianza para que en su cumpleaños número 18, reciba todos estos documentos y pueda reclamar lo que legítimamente le pertenece. Con todo mi amor, R. Me quedé sentada en ese ático durante horas, rodeada de evidencias de una vida que nunca supe que tuve, de una identidad que me habían robado. Todo tenía sentido ahora, todo. Por eso me usaban. Por eso me mantenían cerca pero controlada. Por eso me obligaban a guardar sus secretos, a limpiar sus pecados. No era solo una niña conveniente a la que podían manipular. Era la verdadera heredera, la hija legítima del fundador, la que tenía derecho legal a todo lo que ellos consideraban suyo. Y mi bisabuelo, mi padre, había muerto cuando yo tenía 2 años. Un ataque al corazón repentino, o eso siempre me dijeron. ¿Pero había sido realmente natural? ¿O mi abuelo Octavio, que de repente lo entendí era en realidad mi tío, había tenido algo que ver con esa muerte conveniente? Reuní todas las evidencias que pude cargar, fotografías, cartas, el acta de nacimiento original, copias de testamentos, registros bancarios que mostraban transferencias a nombre de Luz Torres. Lo metí todo en una mochila que encontré en el ático. Cuando bajé, horas después, Dante estaba esperando al pie de las escaleras del ático. Su expresión era inescrutable. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Le pregunté. Desde el principio. Yo era el chofer personal de don Rafael. Los llevé a todos sus encuentros secretos. ¿Y nunca dijiste nada? Mi lealtad era hacia él. Y su última instrucción antes de morir fue protegerte, sin importar de quién, incluso de su propia familia. ¿Fue un ataque al corazón natural? Su silencio fue respuesta suficiente. Tienes que irte de esta casa, dijo finalmente. Ahora que lo sabes, no estás segura. Tengo 17 años. No puedo simplemente irme. Entonces esconde esto. Señaló mi mochila. Y espera hasta tu cumpleaños. 2 semanas. Hay un abogado, Ricardo Lombardi. Él tiene el testamento sellado de tu padre. Él puede ayudarte. Lombardi, el abogado cuya tarjeta había memorizado años atrás. ¿Cómo sabes que puedo confiar en él? Porque Rafael lo designó específicamente como tu representante legal. Porque él no forma parte del bufete familiar. Y porque, hizo una pausa, porque él también es hijo de Rafael, tu medio hermano mayor, de otra relación anterior. Mi mundo explotó nuevamente. Tenía un hermano que sabía la verdad, un hermano que había estado esperando, probablemente durante años, el momento en que yo descubriera todo. Esa noche, escondí las evidencias en 3 lugares diferentes de mi habitación, detrás de una baldosa suelta en el baño, dentro del forro de mi colchón, y en archivos digitales encriptados en una memoria USB oculta en el marco de un cuadro. No confiaría en un solo escondite. Y esperé. 2 semanas, 14 días que fueron los más largos y aterradores de mi vida. Pero había subestimado a mi abuelo, a mi tío Octavio. De alguna manera, se dio cuenta de que algo había cambiado. Quizás fue mi postura diferente. Quizás fue la manera en que ya no agachaba la cabeza cuando hablaba. Quizás fue que me negué a hacer una tarea de limpieza que me asignó 2 días después de mi descubrimiento en el ático. «Disculpa», dijo, su voz peligrosamente suave. «¿Acabas de decir que no?» Dije que no, repetí, manteniendo su mirada por primera vez en mi vida. No voy a falsificar esa firma. No voy a mentir por Armando otra vez. No voy a ser su escudo. El silencio que siguió fue atroz. Luego, su mano se estrelló contra la mesa de su escritorio con tal fuerza que saltaron papeles. ¿Quién te crees que eres para negarme algo? Soy Valentina Santoro, dije, y por primera vez, ese nombre sonó como algo mío, no como una etiqueta prestada. Y estoy cansada. Sus ojos se estrecharon. Se levantó lentamente de su silla. Has estado husmeando. ¿Qué encontraste? No sé de qué hablas. No me mientas. Su grito resonó en la habitación. Alguien estuvo en el ático. Las cajas estaban movidas. Los candados no estaban en la misma posición.
¿Qué viste? Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión neutral. Cajas polvorientas, muebles viejos, nada interesante. No me creyó. Pude verlo en sus ojos. Llamó a Dante por el intercomunicador. Registra la habitación de Valentina. Cada centímetro. Tráeme cualquier cosa que no debería estar ahí. Eso es una invasión de privacidad, protesté. No tienes privacidad en esta casa. No tienes derechos. Eres una huésped. Una huésped que ha disfrutado de nuestra generosidad durante 17 años. Y si he decidido que es momento de recordarte tu lugar, lo haré. Dante me miró con algo parecido a disculpa mientras salía a cumplir la orden. Yo sabía que encontraría algunos de los documentos. Había sido imposible esconderlos todos perfectamente en tan poco tiempo, pero los más importantes, incluyendo la memoria USB y las fotografías clave, estaban en lugares que esperaba pasara por alto. Una hora después, Dante regresó con algunos papeles, copias de cartas, 2 fotografías, el formulario de hospital original. Mi abuelo los revisó con una expresión que iba desde la furia al cálculo frío. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Así que lo sabes, sé que Rafael Santoro era mi padre, sé que me mintieron toda mi vida, sé que Isabella no es mi madre, y sé que tengo derecho a una herencia que ustedes han estado ocultando. Soltó una risa sin humor. ¿Herencia? ¿Crees que vas a poder reclamar algo? Eres menor de edad. No tienes representación legal. Esos documentos que encontraste no tienen validez oficial. El testamento de Rafael fue impugnado y modificado después de su muerte. Todo lo que él quiso dejarte fue redistribuido legalmente entre los herederos legítimos. Eso es ilegal. Es inteligente. Se acercó a mí, su presencia amenazante. ¿Crees que eres la primera bastarda con delirios de grandeza? Rafael tuvo varios hijos ilegítimos. Todos fueron compensados adecuadamente y desaparecieron. Tú serás igual. No soy igual. Soy la única cuya madre era. ¿Qué? ¿Una prostituta? ¿Una cazafortunas? Su crueldad era calculada. Luz Torres era una escort de lujo que sedujo a un hombre rico en su vejez. Sí, quedó embarazada. Sí, intentó extorsionar a la familia. Y sí, fue pagada generosamente para desaparecer y permitir que la pobre Isabella, que necesitaba desesperadamente una reputación respetable después de su propio escándalo, te criara como su hija. No te creo. No tienes que creerme. La verdad es irrelevante. Lo que importa es lo que podemos probar. Y créeme, niña, tenemos abogados, jueces y documentos que prueban exactamente la versión que queremos contar. Tengo evidencias. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Sostuvo los papeles que Dante había encontrado. ¿Te refieres a estos? Los voy a quemar. Ahora mismo. Frente a ti. Y lo hizo. Encendió su encendedor de plata y observó cómo las cartas de mi padre se convertían en cenizas, con una sonrisa fría en su rostro. ¿Qué más tienes? Preguntó. ¿Copias? ¿Fotografías en tu teléfono? Extendió su mano. Dame tu teléfono. No. Dame. Tu teléfono. Me lo arrebató de las manos. Lo destrozó contra el suelo, pisándolo hasta que era solo plástico roto y vidrio. Por suerte, había subido las fotos más importantes a un almacenamiento en la nube días atrás. Vas a quedarte en tu habitación hasta que yo decida qué hacer contigo, dijo finalmente. Sin teléfono, sin computadora, sin acceso al mundo exterior. Y vas a pensar muy cuidadosamente si quieres seguir por este camino, porque te prometo que si lo haces, te destruiré tan completamente que desearás nunca haber nacido. Dante me escoltó a mi habitación. Antes de cerrar la puerta, me susurró. 12 días. Aguanta 12 días. La puerta se cerró. Escuché cómo ponían un cerrojo adicional por fuera. Estaba prisionera en mi propia habitación. Los primeros 2 días de mi encierro fueron psicológicamente devastadores. Me traían comida 3 veces al día. Dante deslizaba una bandeja por una pequeña abertura que instalaron en la puerta, pero no me permitían salir ni siquiera para usar el baño principal. Tuve que usar el pequeño baño adjunto a mi habitación, cuya ventana habían sellado con tablas de madera. Pero yo había aprendido de los mejores. Había pasado años observando cómo esta familia manipulaba situaciones, cómo escondían evidencias, cómo jugaban el juego largo. Era hora de usar esas lecciones a mi favor. La ventana de mi habitación principal no estaba sellada, solo tenía el seguro puesto. Durante la noche, usando una horquilla del cabello, logré forzar el mecanismo. No para escapar. Estábamos en un 3er piso, pero sí para tener acceso al exterior. Tomé hojas de mi cuaderno y escribí una nota.
Envolví la nota alrededor de una piedra pequeña de una maceta decorativa que tenía en mi habitación y la arrojé lo más lejos que pude hacia la calle. Hice esto cada noche, con notas diferentes, esperando que al menos una llegara a manos de alguien que pudiera ayudar. También usé el tiempo para documentar todo lo que recordaba. Sin computadora ni teléfono, recurrí al método antiguo, escribir. Llené páginas y páginas de mi cuaderno con cada detalle de los abusos que había sufrido, cada tarea ilegal que me habían obligado a hacer, cada mentira que había tenido que contar, fechas, nombres, lugares, todo. El quinto día, mi madre, Isabella, vino a visitarme. Entró a mi habitación con los ojos hinchados de llorar, temblando visiblemente. Valentina, susurró, sentándose en el borde de mi cama. Lo siento tanto, siento todo. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, sin rabia, solo con cansancio. ¿Por qué aceptaste fingir ser mi madre? Tenía 18 años. Estaba embarazada de un hombre casado que me abandonó. Mi padre, tu abuelo, me dijo que me echaría a la calle si no abortaba. Pero luego Rafael ofreció una solución, registrarte como mi hija, y él me proporcionaría una vida cómoda, una reputación salvada. Yo sería la madre soltera valiente, y tú tendrías una familia. Pero no era mi familia. Era una mentira. Lo sé. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y cada día de estos 17 años ha sido una tortura. Cada vez que te veía, veía mi cobardía, mi traición a otra mujer, a Luz, que tuvo que renunciar a ti. Vi cómo te usaban, cómo te lastimaban, y no hice nada porque estaba demasiado asustada. ¿Dónde está Luz ahora? ¿Está viva mi verdadera madre? Isabella negó con la cabeza lentamente. Murió. Hace 10 años. Cáncer. Rafael le pagó su tratamiento, pero no fue suficiente. Antes de morir, le escribió una carta. Para ti. Rafael me la dio para que te la entregara cuando cumplieras 18. Pero tu abuelo la encontró y la quemó. Mi corazón se rompió de una manera que no sabía que era posible. Mi madre biológica había muerto sin que yo la conociera, sin que ella pudiera ver en quién me había convertido. Y su última carta para mí había sido destruida. ¿Qué decía? Pregunté con voz quebrada. ¿Leíste la carta? Sí. Isabella tomó mis manos. Decía que te amaba, que renunciar a ti fue la decisión más difícil de su vida, que lo hizo porque Rafael prometió que tendrías oportunidades que ella nunca podría darte, pero también decía que eras fuerte, que lo sentiría en tu alma, y que algún día reclamarías tu lugar, que ella estaría orgullosa de ti sin importar qué. Lloré esa noche como nunca había llorado, por una madre que nunca conocí, por un padre que murió cuando era demasiado pequeña para recordarlo, por una vida que me habían robado, por todas las versiones de mí misma que nunca pude ser porque estaba demasiado ocupada siendo el escudo de otros, pero también me endureció. Convertí ese dolor en determinación. Sobreviviría a estos 12 días, y luego, reclamaría todo. Mi 18º cumpleaños amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por todo lo que estaba a punto de ocurrir. Llevaba 9 días encerrada, 9 días de aislamiento, de comida fría deslizada bajo la puerta, de mirar por la ventana un mundo al que no podía acceder. A las 8 de la mañana, escuché voces agitadas en el piso de abajo, gritos. Mi abuelo sonaba furioso. Luego, pasos subiendo las escaleras, múltiples pares de pies. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Pero no era mi abuelo. Era un hombre de unos 40 años, con lentes de montura metálica y un maletín de cuero. A su lado, 2 policías. ¿Valentina Santoro? Preguntó el hombre. Sí, soy Ricardo Lombardi, tu hermano, y estoy aquí para sacarte de esta casa. Detrás de ellos apareció mi abuelo, con el rostro rojo de furia. Esto es un allanamiento ilegal. No tienes derecho a entrar a mi casa. Tengo una orden judicial, respondió Ricardo con calma, mostrando un documento, basada en múltiples reportes de que una menor estaba siendo retenida contra su voluntad. Resulta que alguien ha estado arrojando notas de auxilio desde esta ventana durante la última semana. 3 vecinos las encontraron y llamaron a las autoridades. Mis notas habían funcionado. Además, continuó Ricardo, hoy Valentina cumple 18 años, lo que significa que ya no es menor de edad y puede tomar sus propias decisiones, incluyendo la decisión de irse de esta casa para siempre. Ella no tiene a dónde ir, espetó mi abuelo. Ella tiene una herencia considerable que le fue dejada por su padre, Rafael Santoro. Una herencia que ustedes han estado ocultando ilegalmente durante años. Ricardo me miró.
¿Tienes evidencias de lo que has vivido aquí? Saqué mi cuaderno de debajo del colchón, las copias que había escondido en el forro, y le di la información de mi almacenamiento en la nube donde había subido las fotografías y documentos escaneados. Tengo 17 años de evidencias, dije. Los siguientes minutos fueron caóticos. Mi abuelo intentó arrebatarme el cuaderno. Los policías tuvieron que intervenir. Mi abuela apareció, gritando sobre el escándalo, sobre la reputación familiar. Armando surgió de quién sabe dónde, tratando de negociar. Pero yo ya no era la niña asustada que limpiaba pecados ajenos. Quiero que todos ustedes sepan algo, dije, mi voz clara y firme. Durante años, me usaron. Me convirtieron en su escudo, su mentirosa, su cómplice. Me hicieron limpiar sus crímenes, cubrir sus escándalos, cargar con sus culpas. Me robaron mi infancia, mi identidad, mi derecho a conocer a mis verdaderos padres. Valentina, no seas dramática, empezó mi abuela. No he terminado. Mi grito los silenció a todos. Me encerraron como a una prisionera cuando descubrí la verdad. Me amenazaron. Destruyeron mis pertenencias. Me aislaron del mundo. Todo porque tenían miedo. Miedo de que reclamara lo que legalmente me pertenece. No te pertenece nada, rugió mi abuelo. Rafael estaba senil cuando hizo ese testamento. Lo impugnaremos. Pueden intentarlo, dijo Ricardo. Pero tengo el testamento original, certificado y sellado por Rafael Santoro cuando estaba en pleno uso de sus facultades, 5 años antes de su muerte. Tengo documentos que prueban que Valentina es su hija biológica. Tengo evidencia de que ustedes falsificaron documentos legales para redistribuir su herencia ilegalmente. Y ahora, gracias a lo que Valentina ha documentado, tengo evidencia de abuso de menores, coerción, obstrucción de la justicia, y falsificación de documentos. El color desapareció del rostro de mi abuelo. Si intentan impugnar el testamento, continuó Ricardo, presentaré todo esto en corte. Y no solo perderán, sino que enfrentarán cargos criminales. Su reputación, su bufete, todo lo que han construido, se destruirá públicamente. Hubo un silencio terrible. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de los ojos de mi abuelo. Era un hombre que había vivido por las apariencias, por la reputación, por el poder. Y Ricardo le estaba ofreciendo una salida. Dejarme ir con mi herencia, o perderlo todo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con voz derrotada. Todo lo que legalmente me pertenece, respondí. 60% del bufete, la mansión Santoro, las cuentas bancarias que mi padre designó para mí. Y quiero que reconozcan públicamente quién soy, que admitan que Rafael Santoro era mi padre y que me ocultaron esta verdad toda mi vida. Eso causará un escándalo. Me importa un bledo su escándalo. Viví un escándalo privado durante 17 años. Es hora de que el mundo sepa la verdad. El reconocimiento. La conferencia de prensa ocurrió una semana después, en la sala principal del bufete Santoro y Asociados. Había reporteros de todos los periódicos importantes de la ciudad, cámaras de televisión, fotógrafos. La sala estaba llena hasta el último asiento. Ricardo estaba a mi lado, junto con un equipo completo de abogados que él había contratado para representarme. Mi abuelo estaba al otro extremo de la mesa, visiblemente envejecido en solo una semana. Mi abuela no había venido. El golpe a su orgullo era demasiado grande. Armando estaba ahí, con la mandíbula tensa y los puños cerrados bajo la mesa. Isabella, mi madre legal, estaba sentada en la primera fila del público, con los ojos rojos pero por primera vez en años con la espalda recta. Mi abuelo se acercó al micrófono. Carraspeó. Las palabras claramente le dolían al salir. Estamos aquí hoy para hacer una corrección histórica respecto a la familia Santoro. Valentina Santoro, a quien muchos conocen como mi nieta, es en realidad la hija biológica de mi padre, Rafael Santoro, y de Luz Marina Torres. Por razones complejas que involucraban proteger a múltiples miembros de nuestra familia de escándalos sociales en una época diferente, su verdadera identidad fue ocultada. Hubo murmullos en la sala. Las cámaras centelleaban. Rafael Santoro dejó un testamento en el que designaba a Valentina como su heredera principal. Este testamento fue mal gestionado tras su muerte. Hoy, estamos rectificando esa situación. Valentina recibirá todo lo que legalmente le corresponde, incluyendo la mayoría de las acciones del bufete familiar y la propiedad de la mansión Santoro. ¿Por qué ocultaron su identidad durante 17 años?, gritó un reportero. Mi abuelo me miró. Yo me acerqué al micrófono. Porque era conveniente, dije,
mi voz amplificada por los parlantes, porque una niña que no conoce su valor, que no sabe que tiene derechos, es fácil de controlar, porque mientras yo creía que era una bastarda sin nombre, una hija sin padre, una presencia tolerada pero no valorada, ellos podían hacer conmigo lo que quisieran. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó una reportera. Durante años, fui obligada a encubrir crímenes, a mentir a las autoridades, a falsificar documentos, a asumir culpas por actos que yo no cometí. Fui usada como un escudo legal y moral por una familia que me mantuvo en la ignorancia de mi verdadera identidad precisamente para poder explotarme. El escándalo explotó en la sala. Gritos de reporteros queriendo hacer preguntas, flashes de cámaras, el caos completo. ¿Presentará cargos?, gritó alguien. Ricardo tomó el micrófono. Mi clienta y yo hemos llegado a un acuerdo con la familia Santoro. A cambio de recibir su herencia completa sin contestación legal, y a cambio de este reconocimiento público, ella ha decidido no presentar cargos criminales en este momento. Sin embargo, toda la evidencia ha sido preservada y puede ser presentada en el futuro si la familia no cumple con los términos del acuerdo. ¿Qué hará con el bufete?, preguntó otro reportero. ¿Dirigirá Santoro y Asociados? Sonreí por primera vez en esa conferencia. Lo estoy considerando. Primero, estudiaré Derecho. Mi padre era abogado. Mi abuelo biológico es abogado. Está en mi sangre, aparentemente. Pero lo haré de la manera correcta. Con ética. Con integridad. No como ellos. Después de la conferencia, mientras salíamos del edificio acosados por reporteros, Isabella se acercó a mí. Valentina. Me detuve. Todavía no sabía cómo sentirme respecto a ella. Era la mujer que me había criado, sí, pero también era la mujer que había permitido que abusaran de mí, que nunca me había defendido, que había elegido su comodidad sobre mi bienestar. Solo quiero que sepas, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que voy a testificar. Si alguna vez decides presentar cargos, yo testificaré sobre todo lo que vi, todo lo que permití. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no cuando tenía 6 años y me obligaron a mentirle a la policía? Porque era cobarde. Porque estaba dopada con medicamentos que me daban para mantenerme callada. Porque estaba atrapada en mi propia prisión. Pero verte hoy, reclamando tu poder, tu verdad, me dio el coraje que nunca tuve. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. La miré durante un largo momento. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería gritarle, pero sobre todo, sentía lástima. Lástima por la chica de 18 años que tomó una decisión desesperada y pasó el resto de su vida pagando por ella. Busca ayuda, Isabella, dije finalmente. Ayuda real, terapia, rehabilitación. Libérate de ellos como yo me liberé. No esperé su respuesta. Ricardo me guió hacia el coche que nos esperaba. 2 semanas después, me mudé oficialmente a la mansión Santoro. Pero no como la niña que limpiaba pecados ajenos, como su dueña legal. Mi abuelo, mi abuela y Armando tuvieron 30 días para sacar sus pertenencias. Los observé desde la ventana del estudio, el estudio que ahora era mío, mientras cargaban cajas en camiones de mudanza. Mi abuelo se veía pequeño, encorvado, nada como el tirano que me había aterrorizado durante años. Mi abuela no me miró ni una sola vez. Armando me lanzó una mirada de odio puro antes de subirse a su coche. Cuando se fueron, la mansión quedó inquietantemente silenciosa. Dante se había quedado. Le había ofrecido mantener su posición si lo deseaba, pero con un cambio. Trabajaría para mí, bajo mis términos, y con la libertad de rechazar cualquier tarea que considerara inmoral o ilegal. ¿Por qué te quedas?, le pregunté el primer día que estuvimos solos en la casa. Podrías conseguir trabajo en cualquier otra familia. Porque le prometí a don Rafael que cuidaría de ti. Y las promesas a los muertos son sagradas. Pudiste haberme ayudado antes. Pudiste haberme dicho la verdad. Lo sé. Su rostro, normalmente impasible, mostró algo parecido al remordimiento. Viví con esa cobardía todos estos años. No espero que me perdones. Solo espero poder compensarlo ahora. Le di una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad de redención. Pasé las siguientes semanas recorriendo cada habitación de la mansión, no como una niña que se movía con miedo, sino como su dueña. Entré al archivo familiar y revisé cada documento. Descubrí más secretos, fraudes financieros, acuerdos ilegales, evidencia de sobornos a jueces, todo meticulosamente documentado,
como si mi abuelo nunca hubiera considerado que alguien pudiera voltear estas armas contra él. Entré a la habitación de mi abuelo, la suite principal que ahora era mía, y encontré un diario escondido en un cajón secreto de su escritorio. Lo leí completo en una noche. Era devastador. Había entradas sobre cómo planeó la muerte de Rafael. No lo había matado directamente, eso habría sido demasiado obvio, pero había alterado sus medicamentos para el corazón, reemplazándolos gradualmente con placebos. Sabía que Rafael tenía una condición cardíaca. Sabía que sin su medicación, era solo cuestión de tiempo. El viejo tonto realmente pensó que podía dejarle todo a su bastarda, decía una entrada fechada una semana después del funeral de Rafael. Pero yo soy el primogénito legítimo. Yo construí este bufete con él durante 30 años. No dejaré que una niña, producto de su crisis de los 60, destruya nuestro legado. El testamento será impugnado. Los documentos serán alterados. Y nadie sabrá jamás la verdad. Excepto que ahora yo lo sabía. Llamé a Ricardo esa noche. Encontré evidencia de que Octavio causó la muerte de nuestro padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Todavía no lo sé, pero quiero que esta evidencia esté protegida, copiada, guardada en múltiples lugares. ¿Por si acaso qué? Por si acaso decido que no he terminado de limpiar. Pero esta vez, limpio la verdad, no los pecados de otros. Pasaron 6 meses. Me inscribí en la universidad para estudiar Derecho, pero también tomé terapia intensiva 3 veces por semana. Mi psicóloga, la doctora Ramírez, me ayudó a procesar décadas de trauma condensadas en 17 años. Lo que viviste se llama abuso psicológico y emocional, me explicó en una de nuestras primeras sesiones. Manipulación, gaslighting, explotación de menores. No fuiste una cómplice de sus crímenes, Valentina. Fuiste una víctima. Pero hice cosas terribles. Mentí. Encubrí crímenes. Eras una niña bajo coerción. Una niña que creía que no tenía opciones. Eso no te hace culpable. Te hace una sobreviviente. Sobreviviente. Esa palabra tomó tiempo para que la aceptara, pero gradualmente, comenzó a sentirse verdadera. Ricardo se convirtió en mi ancla. Resulta que teníamos mucho en común. Él también había sido hijo secreto de Rafael, producto de una relación que tuvo cuando era joven. También había sido mantenido a distancia de la familia legítima. También había sido compensado con dinero pero no con reconocimiento. Por eso me convertí en abogado especializado en derecho familiar, me contó durante una cena. Porque entendí lo que es ser un secreto. Lo que es tener derechos pero no poder reclamarlos. Quería ayudar a otros niños como nosotros. ¿Conociste a nuestro padre?, pregunté. Solo unas pocas veces. Me buscó cuando tenía 18 años, me explicó todo, me ofreció dinero para mi educación. Pero también me pidió que esperara, que algún día habría otra, una niña, que necesitaría mi ayuda. Me hizo prometer que la protegería. ¿Sabías sobre mí todo este tiempo? Sabía que existías, sabía que te tenían en esa casa, y esperé, como prometí, hasta que cumplieras 18. Casi intervine antes, especialmente cuando empezaron a llegarnos rumores de que te mantenían encerrada. Pero necesitaba la orden judicial, necesitaba hacerlo legalmente. Octavio habría encontrado la manera de convertirte en la villana. Gracias, dije simplemente, por esperar por mí, por cumplir tu promesa. Somos familia, respondió. La única familia real que tenemos. Remodelé la mansión Santoro completamente. Quité el papel tapiz oscuro y pinté las paredes de colores claros. Arranqué las cortinas pesadas que bloqueaban la luz. Reemplacé los muebles antiguos con piezas modernas y acogedoras. Cambié cada espejo, cada cuadro, cada superficie que me recordara a las personas que me habían lastimado. El único espacio que mantuve intacto fue el estudio de Rafael, mi padre, pero lo convertí en un santuario para su memoria. Colgué las fotografías que había encontrado en el ático, él con Luz, ambos sonriendo, enamorados, felices, ellos con el bebé que era yo. Puse flores frescas cada semana en un florero junto a su retrato. Lo siento por no haberte conocido, le decía a veces a esa fotografía, pero estoy conociendo quién eras a través de las personas que te amaron, y estoy tratando de ser alguien que te haría sentir orgulloso. Un año después de mí, cumpleaños número 18, tuve que tomar una decisión. Ricardo me había preparado un caso criminal hermético contra Octavio, Constanza y Armando. Teníamos evidencia de múltiples delitos, falsificación de documentos, fraude,
obstrucción de la justicia, abuso de menores, y posiblemente homicidio en el caso de la muerte de Rafael. Podemos ganar, me aseguró Ricardo. Los puedo meter en prisión durante años. Pasé semanas debatiéndolo. Parte de mí quería verlos sufrir como yo había sufrido. Quería que experimentaran lo que era estar encerrado, controlado, sin poder. Quería justicia. Pero otra parte de mí, la parte que había estado trabajando en terapia, entendía algo diferente. Si los llevo a juicio, le dije a la doctora Ramírez, los próximos años de mi vida se consumirán en ese proceso. Testificar, revivir cada trauma, ser interrogada por sus abogados que tratarán de hacerme ver como una mentirosa, una manipuladora, una cazafortunas. Es verdad, admitió. Los juicios de esta magnitud son brutales, especialmente para las víctimas. Y al final, ¿qué gano realmente? Ellos van a prisión, sí. Pero yo sigo siendo la niña que pasó su infancia limpiando pecados ajenos. Sigo siendo esa historia. Esa narrativa me define. ¿Y qué narrativa prefieres? Lo pensé durante mucho tiempo. Prefiero ser la mujer que sobrevivió, que reclamó su poder, que transformó su trauma en fuerza, que eligió construir algo nuevo en lugar de seguir destruyendo lo viejo. Al final, decidí no presentar cargos criminales, pero sí tomé otras acciones. Usando la evidencia que tenía, forcé a Octavio a renunciar al colegio de abogados. Su licencia fue revocada permanentemente. Armando, bajo amenaza de exposición, vendió su parte restante del bufete y se mudó a otra ciudad. Constanza se retiró completamente de la sociedad, una sombra de la mujer obsesionada con las apariencias que había sido. Y yo renombré el bufete. Ya no era Santoro y Asociados. Ahora era Bufete Santoro Torres, en honor a Rafael y a Luz, en honor a mis dos padres que me dieron vida, aunque nunca pudieron criarme juntos. También establecí una fundación, la Fundación Luz, dedicada a ayudar a niños en situaciones de abuso familiar, especialmente aquellos forzados a participar en actividades ilegales por sus cuidadores. Usé parte de mi herencia para financiarla, y me convertí en su directora. Cada niño que ayudábamos era una versión de mí siendo salvada. Cada familia que interveníamos era una oportunidad que yo no tuve hasta que casi era demasiado tarde. 3 años después de todo, recibí una llamada de un hospital. Octavio había sufrido un derrame cerebral masivo. Estaba muriendo. Y había pedido verme. No quería ir. Había trabajado tanto en mi sanación, en construir una vida nueva, en dejar ir el pasado. Pero Ricardo me convenció. No vayas por él, dijo. Ve por ti. Para cerrarlo completamente. Fui. La habitación del hospital olía a desinfectante y a muerte inminente. Octavio estaba conectado a múltiples máquinas, su cuerpo reducido a una fracción de lo que había sido. Sus ojos se abrieron cuando entré, y había algo en ellos que nunca había visto antes: miedo. Valentina. Su voz era apenas un susurro ronco. Estoy aquí, dije, manteniéndome a distancia de la cama. Necesito que sepas algo. Antes de que muera. No tienes que decirme nada. No te debo nada. Ni siquiera esta visita. Por favor. Tosió. Y una enfermera entró a revisar sus signos vitales antes de salir nuevamente. Lo que hice, todo fue porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que fueras mejor que yo. De que todos vieran que Rafael había creado algo verdaderamente especial contigo, algo que él nunca logró conmigo. Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Mi padre siempre me comparó con él, con Rafael. Siempre fui el segundo hijo, el menos brillante. El que heredó el negocio solo porque Rafael era demasiado idealista para manejarlo bien. Entonces, ¿por eso me torturaste? ¿Por tus inseguridades? Sí. La admisión parecía drenar las últimas fuerzas de su cuerpo. Y lo siento. Sé que es insuficiente. Sé que no cambia nada. Pero lo siento. Miré a este hombre que había sido un gigante aterrador en mi infancia, ahora reducido a un cuerpo frágil en una cama de hospital. Esperé sentir satisfacción, triunfo, algún tipo de cierre dramático, pero lo único que sentí fue vacío. Y luego, sorprendentemente, lástima. No te perdono, dije claramente. No puedo. Lo que me hiciste, lo que le hiciste a tu propio padre, eso no se borra con una disculpa del hecho de muerte. Lo sé, pero espero que, de alguna manera, encuentres paz. No por ti, sino porque yo ya encontré la mía, y no necesito que tu tormento sea parte de ella. Sus ojos se cerraron. No dijo nada más. Salí de esa habitación y no volví. Murió 2 días después. No fui al funeral.
Envié flores, rosas blancas, el símbolo de la paz, pero no fui. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Han pasado 5 años desde mi 18º cumpleaños. 5 años desde que descubrí quién era realmente. 5 años desde que dejé de limpiar pecados ajenos y empecé a construir mi propia vida. Hoy, a mis 23 años, me gradué de la Facultad de Derecho con honores. Ricardo estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Isabella también vino, sobria ahora, después de 2 años en rehabilitación, y me abrazó con lágrimas en los ojos. Incluso Dante estaba ahí, con su traje impecable, sonriendo con orgullo. El bufete Santoro Torres es ahora uno de los más respetados de la ciudad, pero por las razones correctas. Nos especializamos en derecho familiar, en proteger a los vulnerables, en luchar contra el abuso de poder. Cada caso que tomo, lo tomo pensando en la niña que fui, en los niños que son ahora, en las voces que necesitan ser escuchadas. La Fundación Luz ha ayudado a más de 200 familias en estos 5 años. Hemos rescatado a niños de situaciones imposibles. Hemos proporcionado terapia, asesoría legal, refugio seguro. Cada vida que tocamos es un pequeño acto de redención, no solo para esos niños, sino para la niña que yo fui. La mansión Santoro ya no es un lugar de secretos y sombras. La convertí en la sede de la fundación. Los pasillos donde una vez me movía con miedo ahora están llenos de trabajadores sociales, psicólogos, abogados pro bono. Las habitaciones donde guardé tantos secretos ahora son oficinas de esperanza. Mantuve una habitación intacta, mi antiguo cuarto. Lo preservo como estaba, como recordatorio. A veces voy ahí y me siento en la cama donde pasé tantas noches llorando, donde escondí evidencias, donde planifiqué mi escape. Y me recuerdo a mí misma, sobreviviste. Ganaste, y ahora estás usando tu dolor para evitar que otros niños sufran lo mismo. He aprendido mucho en estos años. Aprendí que la justicia no siempre significa castigo. A veces significa elegir tu propia paz sobre la venganza. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección. Ricardo es mi hermano, no porque compartimos ADN, sino porque eligió protegerme cuando nadie más lo hizo. Dante se convirtió en algo parecido a un padre, el padre presente que nunca tuve. También aprendí que puedes heredar trauma, pero también puedes elegir no transmitirlo. La cadena de abuso que caracterizó a los Santoro durante generaciones termina conmigo. No tendré hijos que carguen con los pecados de sus ancestros. Si algún día soy madre, mis hijos conocerán la verdad desde el principio. Conocerán su historia, sus derechos, su valor. A veces, todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy de nuevo encerrada en ese cuarto, o que estoy limpiando sangre de una camisa que nunca se limpia completamente, o que estoy parada frente a mi abuelo incapaz de hablar mientras él me culpa por cosas que no hice. Pero cuando despierto, estoy en mi propio apartamento. Elegí no vivir en la mansión, solo trabajar allí, rodeada de cosas que elegí, en una vida que construí. Y eso hace toda la diferencia. Hace 2 semanas, recibí un correo de una mujer mayor, una amiga de Luz, mi madre biológica. Me envió fotografías que había guardado durante años, Luz embarazada, sonriendo, con las manos sobre su vientre. Luz sosteniendo una ecografía. Luz escribiendo en un diario. Tu madre me hizo prometer que si alguna vez te encontraba, te diría esto, escribió la mujer. Dile a mi hija que fue la decisión más difícil de mi vida, pero que la tomé con amor. Dile que la imaginé cada día, que soñé con quién sería, que le envié todo mi amor a través del universo. Y dile que sé, donde sea que esté, que ella será extraordinaria. Lloré durante horas con esas palabras. Lloré por todo lo que perdí, por todo lo que me robaron, pero también lloré de gratitud, porque a pesar de todo, a pesar del abuso, a pesar de las mentiras, a pesar de los años limpiando pecados ajenos, encontré mi camino hacia mí misma. Soy Valentina Luz Santoro Torres, hija de Rafael Santoro y Luz Marina Torres, hermana de Ricardo, sobreviviente, abogada, activista, heredera no solo de una fortuna, sino de un legado que elegí redefinir. Ya no limpio pecados ajenos, ahora limpio las estructuras que permiten que esos pecados ocurran. Y esa es la historia más poderosa que podría contar.